Gracias por estar con nosotros en Nativa y por continuar en la sintonía de las mañanas. Y vamos a hablar de economía. Ya se encuentra en los estudios de Nativa nuestro asesor económico Darwin Cruz, con quien vamos a hablar de un tema sumamente interesante relacionado a las EdTech. Pero yo quiero empezar la conversación con Darwin hablando de un tema que nos debe preocupar y nos debe llamar la atención, porque hay una serie de entredichos, dimes y diretes entre el Consejo Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y precisamente para entender un poquito más de esta bronca y de la situación que ha generado estos entredichos entre estas dos instituciones, vamos a empezar preguntándole a nuestro asesor económico Darwin Cruz precisamente sobre estos desencuentros. Darwin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando entre el Tribunal Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué tal, Paco? Buenos días a todos. Bueno, lo que está sucediendo entre el Ministerio de Economía y el Comité Fiscal es que el Ministerio de Economía le pidió un adelanto de 1.000 millones de soles al Banco de la Nación para cubrir el déficit fiscal que tenemos este año. Ahora, hay que tener en cuenta de que, de hecho, lo que recaude el Banco de la Nación pues forma parte del Tesoro Público, eso es muy cierto. Sin embargo, esto sucede siempre cada vez que termina un año fiscal. O sea, nuestro año fiscal es de enero a diciembre. Todavía no terminamos diciembre, ni siquiera llegamos a la quincena de diciembre. Y este pedido de adelanto de 1.000 millones de soles fue hecho incluso antes de que comience diciembre, fue entre el 28 y 29 de noviembre, si mal no recuerdo. Entonces, esto es antitécnico, ¿no? Si bien es cierto, se dice que es en aras de mantener la salud fiscal del país, pero es un tema completamente antitécnico. Y el presidente del Comité Fiscal, el señor Oliva, ha dicho eso, que alerta, lo que se está pidiendo es antitécnico, no va bien con la salud macroeconómica del país, así que alerta. Y claro, y luego ha salido el ministro de Economía a decir que las declaraciones del señor Oliva son politizadas y se ha generado todo este ruido en torno a un tema económico y fiscal en cuanto a las finanzas del país. Esto es como dice la frase popular, es desvestir a un santo para vestir a otro. Además de que el año fiscal no está cerrado, las cuentas todavía no se han cerrado, entonces ya da mucho que pensar sobre que también se maneja las finanzas, que también se maneja la política fiscal del país. Hay incluso quienes han atrevido a decir que esto es una suerte de maquillaje del tema fiscal en el país. Sí, hay muchos que han advertido esto, lo han calificado como un maquillaje del tema fiscal y que genera sospechas, a nivel micro, a nivel macro, que también puede generar señales que no son correctas para los inversionistas que puedan venir de afuera, tanto como para los inversionistas de adentro. Es como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con las finanzas públicas del Perú? Que dicho sea de paso, se ha caracterizado el Perú por ser uno de los países en la región y en el mundo que mejor han manejado sus finanzas públicas en las últimas décadas. Entonces es un tema que preocupa y que digamos que puede ser cierto. Imaginemos que las intenciones son buenas, que lo que se busca es que no haya un déficit fiscal en pro de todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas, en pro de las empresas peruanas, en pro de las micro, pequeñas, pero es que no se hace de ese modo. Claro. No es lo más saludable. Y sobre eso hay que estar muy alertas, por supuesto. Exacto, sobre eso hay que estar muy alertas. Vamos a meternos de lleno al tema que nos has traído el día de hoy, Darwin, que tiene que ver con las EdTech. Y mi primera pregunta es, ¿qué es una EdTech? ¿Qué es una EdTech? Es la pregunta que yo me hice alrededor de hace más o menos 5 o 6 años, una cosa así. Las EdTech son emprendimientos, son startups que dentro del sector de educación, o que buscan atender al sector de educación y que se sirven de la tecnología para ello. Recordemos que el objetivo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, es incrementar
la inclusión de las personas en determinados temas. En este caso que vamos a tratar hoy es de mejorar la educación, de acceso a la educación y de acceso a educación de calidad. Bien, porque este tipo de emprendimientos, como bien mencioné, utilizan tecnologías 4.0, utilizan técnicas pedagógicas que aseguren el aprendizaje significativo de quienes participan de las EdTech. En el Perú, a ver si vamos hacia la siguiente diapositiva. La función de las EdTech parte de la necesidad de aliviar determinados dolores. Bien, un artículo del JP Morgan hacía mención a un informe de la OCDE hacia el 2021 que decía que la falta de empleos de calidad es un factor clave en la insatisfacción social en Latinoamérica y el Caribe. Entonces supone esto un gran reto para el sector educativo, para la formación de los futuros profesionales, la mejora de los profesionales que ya están trabajando, que están en carrera y que, como es natural, buscan avanzar en su desempeño profesional, mejorar, acceder a nuevos cargos. Y resulta que en este informe de la OCDE encontró que el 67% de las empresas peruanas reportan escasez de talento y dificultad para encontrarlo. Esto es porque, y ya lo hemos visto en programas anteriores, en temas anteriores, cuando hablábamos del bono demográfico, del acceso a la educación, que en el Perú la gran masa de trabajadores tienen como máximo educación, llegan hasta el nivel de educación secundaria. Es decir, y los que tienen un nivel educativo superior y técnico es una proporción menor, con lo cual impacta en la productividad del país y de las empresas y la mejora económica y el desarrollo económico-social de las personas aquí en el Perú. Y hace unos días salió un dato de la evaluación PISA, en el cual menciona que solo el 34% de los estudiantes en el Perú alcanzó al menos el nivel 2 en competencias matemáticas, considerando que el promedio en países de la OECD asciende al 69%. Es decir, hay una brecha por cubrir. Y si bien es cierto, nos encontramos en una contrarreforma educativa con políticas públicas que pueden, digo, sin menospreciar a los funcionarios del Ministerio de Educación, sin reconocer su labor, pero todavía hay que incrementar esfuerzos para mejorar la calidad educativa de nuestro país, sobre todo en la educación básica, en primaria y secundaria. No basta con la infraestructura pública, sino que hay que fortalecer la carrera magisterial, hay que tener mejores docentes mejor preparados, que de por sí, en aras de escalar, hay muchos docentes que están haciendo estudios de maestría y todo lo demás, pero todavía hay que ponerle muchísimo más esfuerzo para mejorar la calidad educativa y que indicadores como el del PISA, que es uno de los indicadores, mejoren. Entonces, en este panorama es que las EdTech pueden servir de muchísima ayuda para mejorar la calidad educativa del país. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el ecosistema EdTech en el Perú es relativamente pequeño en comparación a otros países de la región como Colombia, como Argentina y ni qué decir de Brasil. Según un informe que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y lo publicó en el 2021, en el Perú hay 40 emprendimientos EdTech. Y cuando hablamos de EdTech, 44, ¿no? Entonces el ecosistema peruano aún es muy pequeño. Cuando hablamos de EdTech, no solamente hablamos de una plataforma virtual que te brinde cursos, sino también hablamos de servicios de software, que también pueden estar incluidos dentro de las EdTech. Bien, durante la pandemia, durante el confinamiento producto de la pandemia causado por la COVID-19, los emprendimientos EdTech tuvieron muchísimo impacto en nuestro país y en el mundo entero. Uno de ellos, y me permito poner este ejemplo, es Creana. Creana, que todos estábamos confinados, debíamos de
inventarnos o generarnos actividades para pasar el tiempo. Creana jugó un papel súper importante para para los trabajadores en general y para la gente que a lo mejor pudo haber perdido su empleo en ese contexto. ¿Por qué? Porque te brindaba microcursos. Te brindaba microcursos, no sé, de Excel, de hacer presentaciones en PowerPoint, así como también te brindaba microcursos de innovación, de metodologías ágiles para aplicarlo a los proyectos que pudieran surgir en tu empleo o para generar tu autoempleo. Luego, también existen emprendimientos, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Existen emprendimientos que acuden a la gamificación. En la educación, ¿qué es la gamificación? La gamificación es el uso del juego para generar aprendizajes significativos. En este cuadro vemos que, por ejemplo, según el PECAP, según la Asociación de Capital Semilla del país, el año pasado hubo una inversión total de 62.5 millones. De esos 62.5 millones de dólares que se recaudó, en inversión, el 6% se fue a esos emprendimientos EdTech. Pero es bien interesante porque estas EdTech pueden, digamos, de alguna manera aliviar algunas cosas que por la coyuntura están apareciendo. Es clarísimo que en nuestro país existe una fuga de talentos tremenda. Sí. ¿No? Las cifras que nos has mostrado precisamente hablan de la dificultad de las empresas de conseguir personas preparadas, capacitadas, profesionales adecuados. Y estas EdTech pueden servir para precisamente tratar de cerrar esta brecha. Exacto. Sí, permiten cerrar esta brecha de capital humano, de talento, que de hecho que somos muy creativos, ¿no? Hemos visto los índices de emprendimientos y el Perú es uno de los países más emprendedores del planeta y somos muy creativos porque precisamente hemos vivido y seguimos viviendo en necesidad durante muchísimo tiempo. Eso incrementa la creatividad y emprendimientos de este tipo ayudan a fortalecer nuestras habilidades, nuestras aptitudes y nuestras actitudes hacia la productividad, hacia el trabajo también, ¿no? Y es más, si nos damos cuenta en el siguiente gráfico del que está al lado, en el siguiente pie, vemos que el EdTech, el sector EdTech es el que, luego del sector FinTech, es el que más empleo genera. Y aquí están los ejemplos que quería mencionar, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de Creana, que en el 2021 obtuvo inversiones por 70 millones de dólares. Y hablaba también de Creana, que fue una de las plataformas a las que las personas acudían bastante durante el confinamiento para poder mejorar sus habilidades. Tenemos a Yuriet, que es la EdTech, la startup que utiliza la gamificación para que los niños, niñas en edad escolar mejoren su comprensión de matemáticas, de lenguaje y de diversos cursos. Y también tenemos a la EdTech peruana NetZoom, que es el TikTok de la educación, y es peruana y acaba de hacer su ingreso al mercado mexicano en este año, con lo cual se está internacionalizando la innovación nacida en el Perú. Es un sector al que si le ponemos mucha atención, como decía el que fue mi mentor en PROMPERÚ, Mario Charán, si le prestamos muchísima atención a esos sectores que utilizan las tecnologías 4.0, vamos a ampliar nuestra canasta exportadora y vamos a diversificarla. Ahora, la pregunta final es, ¿qué tan fácil es emprender una EdTech, Darwin? ¿Qué tan fácil es poner en marcha un proyecto de estas magnitudes? Porque hay muchas aristas que cubrir en una EdTech. Sí, eso es cierto. Y aquí nos damos cuenta también de que muchas veces vamos a necesitar personas que lideren esos emprendimientos, personas con cierto grado de preparación superior, ¿no? De educación superior. Pero también esta es una fuente de trabajo para aquellos profesionales que están en el sector de educación, aquellos que estudian educación y que no necesariamente tienen que ver como su fuente de empleo ir a enseñar a un colegio, ya sea nacional o estatal, sino que pueden generar su propio emprendimiento utilizando las teorías de la educación que les están enseñando, la gestión en educación que les están enseñando. Se pueden juntar, esto es muy multisectorial porque se pueden juntar con estudiantes de software, estudiantes de ingeniería de software. Por ejemplo, hay una empresa a la que yo conozco muy de cerca que es eLearning Solutions,
Unions. Esto es un emprendimiento que nació hace como 10 años aproximadamente, que fue la unión entre un administrador de empresas, un licenciado administrador de empresas y una persona que estudiaba música. Entonces, y resulta que uno estudiaba música o iba a ser profesor de música, tenía conocimientos pedagógicos, se fusionaron y crearon una empresa que brinda servicios de e-learning a corporaciones. O sea, si te das cuenta, uno estaba ligado al mundo educativo, el otro venía de la administración de negocios y les faltaba una lista que era el desarrollador de software. E incluso aquí se generan empleos en desarrolladores de software, se generan empleos para comunicadores sociales, para generar el storytelling, para generar determinados elementos de narrativa que van a hacer que estos aprendizajes que se den en una plataforma virtual sean significativos para quien lleva este curso y sea una inversión que valga la pena. Muchas gracias, Darwin. Sumamente interesante el tema de la CETEC, una nueva oportunidad que podría unir varias profesiones y, por supuesto, cerrar brechas, sobre todo en materia educativa en nuestro país, en vista de que el Congreso parece de espaldas precisamente a la mejora educativa con sus contrarreformas que aprueba constantemente.